Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Muchas gracias por el apoyo, por invitarme a un café o darme un súper gracias. Instrucciones en el texto que acompaña cada video. Vamos al año 1976. El 26 de julio de aquel año se publicó el fantástico álbum debut de la voz de la agrupación Yes, Jon Anderson. Acompáñenme. Tras la publicación del disco Relayer en 1974, la agrupación Yes se embarcó en una gira con algunos cambios en la formación. Había entrado a la banda el teclista suizo Patrick Moraz sustituyendo a Rick Wakeman. Y eso evidentemente influyó en algunos aspectos importantes del sonido. Si bien siguieron practicando un arriesgado rock progresivo con Steve Howe en uno de sus grandes momentos y el baterista Alan White ya totalmente incorporado a la agrupación Yes. Sin embargo, después de ese disco y de esa gira, los integrantes principales convinieron que era un momento ideal para hacer una pausa y dedicarse a publicar discos en solitario, desarrollando las ideas que cada uno de ellos tenía y que no tenían cabida dentro de Yes. Así, Chris Squire publicó Fish Out of Water, un trabajo fabuloso del cual hablaremos en algún momento y que sin duda es uno de los discos más importantes de cualquier miembro o ex miembro de Yes fuera de la banda. El teclista Patrick Moraz publicó también su debut solista de Story of I. Steve Howe hizo su debut también con Beginnings. Alan White publicó Ramshackled y el vocalista Jon Anderson hizo lo propio con Olias of Sunhilow. Y nos vamos a detener en este disco puesto que reviste una importancia capital para Jon Anderson, especialmente puesto que desde mi punto de vista es su mejor disco solista, nunca superado en ninguno de los trabajos posteriores. Es un disco que muchos discuten y se han tejido alrededor de él diversas teorías, sobre todo porque llama la atención, siempre llamó la atención desde un comienzo, que el trabajo está hecho 100% por Jon Anderson, cuando nunca antes había demostrado ser un proficiente instrumentista. Apenas se le veía en los conciertos tocando pandereta. Quién sabe si por el hecho de que siempre estuvo rodeado de músicos de altísimo nivel, con lo cual él se sintió intimidado, aunque sí alguna que otra vez mostró tocando acordes con alguna guitarra. En este disco se tejieron siempre las teorías de que la instrumentación estaba realizada por el griego Vangelis o Vangelis, como prefieran, que había sido poco antes propuesto por el propio Jon Anderson
como el probable sustituto de Rick Wakeman, y fue de hecho probado en algunas sesiones. Vangelis estaba recién llegado a Londres y pretendía darle un impulso a su carrera luego de haber finiquitado el capítulo muy importante en su vida con la banda Aphrodite Child. Esa idea de Anderson no fructificó, ya que el propio Vangelis se encargó de comunicar que no estaba dispuesto a seguir la dinámica de una agrupación como Yes, que ya para ese momento tenía en su agenda muchísimas presentaciones y conciertos y una legión de fans lo suficientemente exigente como para hacer que las formas de Vangelis se vieran afectadas. Era un músico más para estudio y de hecho tocó poco en una carrera larga, tocó poco en directo. Entonces el sustituto fue Patrick Moraz, pero la música, las sonoridades del disco Olias of Sungilo de alguna manera llevaron a pensar que podía estar Vangelis detrás. No aparecen los créditos y el propio Anderson y Vangelis, que luego desarrollaron una carrera con puntos de encuentro muy importantes, sobre todo a partir del año 80, se encargaron de decir que eso no había pasado. Por lo tanto, en los créditos del disco aparece John Anderson encargándose de toda la instrumentación, teclados que dominan el disco, arpas, percusión, además por supuesto de su distintiva voz, y evidentemente el encargado de construir una onírica, una fantasiosa historia como ya nos tenía acostumbrados en los discos de Yes, en los cuales una raza alienígena se ve en la obligación de abandonar su planeta luego de un cataclismo volcánico, y el líder Olias construye una nave llamada Murglade para surcar el cosmos y llegar a otro planeta. Toda esa imaginería que construye John Anderson a lo largo de este disco va ligada íntimamente con el desarrollo instrumental, que es fabuloso, y crea en efecto esa sensación de meternos en esa historia en la cual obviamente hay un desarrollo. La ayuda que recibió John Anderson fue básicamente en el aspecto gráfico, ya que hay un trabajo realmente muy profundo realizado por David Fairbrother Rowe en el aspecto gráfico. Lo vemos aquí en esa época en la cual los discos conceptuales estaban muy en boga. Era muy común en los años 70 que los grupos y artistas publicaran discos basados en una idea desarrollada a lo largo de todo el disco. Y si bien la gráfica puede sentirse quizá un tanto recargada, no es menos cierto también que es muy llamativa. Este es el Murglade, parece una especie de velero con alas y también con especie de espinas. Es un híbrido realmente. Pero no se queda aquí, porque este disco, este arte, tiene una parte interna con todos los textos
e ilustraciones muy trabajadas, que hacen de este disco, por supuesto, un trabajo muy completo. Con todo el desarrollo que empieza con la canción del océano, sigue con Meeting, Garden of Gida, Sound Out of the Galleon, porque la nave es como una especie de galeón, Dance of the Reinhardt, Olayas construyendo el Moor Glade, el Transit, el vuelo del Moor Glade, etc. Solid Space, en el lado B, Moon Ra, la canción de la búsqueda. En fin, este es un disco realmente impresionante que hacía o ponía en el tapete el hecho de que Jon Anderson no ejercía solo de vocalista o de escritor de letras en Yes, sino que también era un músico lo suficientemente capaz de crear una ambientación musical potente, atractiva, hipnótica en muchas medidas y con un carácter místico que siempre ha tenido Jon Anderson, indudable carácter místico que queda patente a lo largo de todo este trabajo. Se publicó en julio del año 1976 dentro de esa agenda de discos en solitario de los 5 miembros de Yes. Patrick Moraz, sin embargo, seguiría por su cuenta porque ya no grabaría ningún otro disco con Yes. Rick Wakeman se reincorporaría para el siguiente disco, Going for the One, y poco después, unos años después, Patrick Moraz recalaría en una nueva encarnación de los Moody Blues cuando Mike Pinder se fue. Pero este disco en particular hacemos énfasis en que, si bien a algunos fanáticos de Yes e incluso fanáticos del rock progresivo nunca ha terminado de convencerlos, en mi opinión personal, este es un trabajo realmente exquisito que hizo que Jon Anderson lograra un precoz pináculo en su carrera solista que nunca ha podido superar. Luego ha sacado, posteriormente a este disco, editó otros discos nada despreciables, pero nunca de la talla conceptual de este disco que realmente recomiendo. Y sobre todo también tenerlo en vinilo, puesto que la presentación es maravillosa. Bien, muchas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir esta reseña con todos los audios. Gracias por el apoyo, por un super gracias o invitarme a un café. Muy bienvenido para la existencia de este canal. Los espero en un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.